Un año después del confinamiento, un estudio reciente trata de conocer cómo han cambiado los hábitos de vida y juego en los gamers. Este estudio ha determinado que hasta el 60% ha aumentado el tiempo que dedica diariamente al juego. Sin embargo, más del 40% apenas juega los días que tiene que trabajar o estudiar. Los resultados animan a los gamers a mejorar sus hábitos de vida, como realizar ejercicio físico o levantarse al menos una vez cada hora. Pues de este tema vamos a hablar con Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, 60% más de tiempo dedicado a jugar a videojuegos, incluso para los que se dedican profesionalmente a esta actividad. ¿Es demasiado? ¿A partir de cuánto tiempo se considera excesivo? Claro, es que ten en cuenta que también, por decirlo en números también así redondos, 60% menos de actividades alternativas. Es decir, hay que reconocer que estamos en una situación muy excepcional, muy especial, que probablemente esto evolucione en breve y podamos recuperar nuestra vida que teníamos hace 2 años, pero lo cierto es que las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo a pasar y a seguir pasando esta pandemia, pero tienen estas pequeñas secuelas o problemas que hay que atajar, hay que intentar atajar. Y contestando a tu pregunta, mira, el estudio que hicimos nosotros sobre todo con adolescentes, estamos hablando hasta los 18 años, entre 12 y 18 años, más allá de 1 hora, como mucho, diaria, y los fines de semana, entre 2 y 3 horas, estamos siempre teniendo en cuenta que son porcentajes o tiempos orientativos, pero en esos tiempos estamos relativamente de forma saludable. Más allá de ahí hay que empezar a poner, a investigar si ya hay señales de alarma que no solo ya son el tiempo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sino lo que está alrededor de ese juego. La irritabilidad si no puedes jugar, el que cada vez necesitas más horas para poder jugar, el que empieza a invadirte tu vida cotidiana como el estudio, las reuniones con tus amigos, etc. Por tanto, siendo bueno o un buen indicador el saber que se puede estar X tiempo y no mucho más, no es suficiente para luego detectar cuando pueda haber ya un abuso o incluso una adicción a los videojuegos. Ahí hay que intervenir profesionalmente. Los padres a veces no llegan a poder controlar esta situación. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer? Esa es una pregunta muy, muy interesante, porque es verdad que sobre todo cuando hablamos con menores, los padres no podemos delegar nuestra responsabilidad en que un ente superior o que algo nos quite la responsabilidad. No, realmente los padres y las madres tenemos, y los tutores en general, la sociedad es verdad, pero los padres y las madres en primera instancia tenemos que estar atentos a conversar, a dialogar con nuestro adolescente, el que tenemos, para que, ganando su confianza, se sincere y nos diga realmente a qué nivel está. Si efectivamente se detecta ya un juego abusivo o un número de horas, o como te decía antes, una serie de indicadores que te dicen que algo no está funcionando bien, por supuesto, siempre conviene consultar con un especialista. Cada vez tenemos más y mejores, a veces de primera instancia el pediatra, aunque no sea su especialidad, pero te puede orientar, o el tutor del colegio. Pero los padres deben buscar ayuda profesional si encuentran que hay síntomas, signos o al menos indicios de que esa conducta fantástica, lúdica, de que los niños, los jóvenes disfruten con su play, se está torciendo y está pudiendo acarrear ya una ludopatía, que esto es un juego adictivo a los videojuegos que sería muy peligroso. Bueno, hasta el punto ha llegado en que ya hay centros de rehabilitación para este tipo de adicciones, ¿no? Sin duda, porque hay que tener en cuenta que es verdad que hace 3, 4 décadas pensábamos que la adicción básicamente se reducía a alguna sustancia tóxica, alguna sustancia psicoactiva, en fin, las drogas comúnmente conocidas. Pronto nos dimos cuenta en psicología, en psiquiatría, que no, que esto no es así, que la capacidad adictiva no la tiene solo una sustancia externa, como puede ser cualquier tipo de droga, sino que comportamientos como el juego, las apuestas, los videojuegos, es decir, actividades que pueden ser muy gratificantes, también pueden dar el salto y pasar de la afición a la adicción. Y por tanto, sí, es lógico que cada vez más profesionales se quieran implicar, quieran formarse y quieran prestar servicio a la sociedad para evitar esto que puede llegar a ser una auténtica lacra. Es decir, puede destruir
a un joven, a un adolescente, un juego patológico o una adicción a los videojuegos. Y desde luego arrastra en muchas ocasiones no solo al sí mismo, sino a toda la familia, ¿no? Por tanto, enhorabuena que cada vez más profesionales quieran implicarse en tareas sanitarias. Hace poco hemos conocido incluso una sentencia en la que un padre perdió la custodia compartida de su hijo por dejarle jugar sin límites cuando estaba con él, cuando incluso ya había sido diagnosticado con una adicción al juego, ¿no? Esto es un riesgo también para el propio bienestar de las familias, ¿no? Claro, yo además de los estudios de psicología tuve la oportunidad de estudiar pedagogía ya hace años, pero siempre me ha interesado este componente de la educación. Y vamos a ver, es que ya se sabía desde hace décadas que los sistemas totalmente autoritarios causan una educación muy perniciosa, pero los sistemas totalmente permisivos tienen el mismo nivel de perjuicio que esos más antiguos, ¿no? que todos detestamos, ¿no? de la letra con sangre entra o de, en fin, estate quieto, firmes y no digas no a nada. Esos sistemas que ya vimos, lo pernicioso que podían ser, no son más perniciosos que lo contrario, ese laissez-faire, ese dejar estar, ese bueno, al fin y al cabo, pues ya madurará, o bueno, la gente es muy exagerada, ¿qué sabrán estos psicólogos y psicólogas que no voy a saber yo de mi hijo? Por tanto, me parece muy bien que cuando un padre no cumple con su principal misión, que es supervisar, proteger a su hijo o su hija, pues evidentemente tiene que entrar el Estado y proteger, y por tanto es una sentencia que yo aplaudo 100% y que además aviso a navegantes, es decir, todos aquellos que pensamos que bueno, puede ser un problema menor, pues que sepamos que no solo tenemos ya, que es suficiente, el daño que podemos causar a nuestro hijo, sino que incluso puede tener consecuencias para nosotros mismos. No podemos delegar nuestras responsabilidades como padres. Entonces, aquí hay una dicotomía, ¿no? Usted la planteaba también. Cuando hay un exceso de juego, cuando vemos que pueden producirse estas conductas, ¿es partidario de prohibir totalmente que se juegue o de minimizarlo de entrada y luego ver cuál es la reacción? Mira, esto es una muy difícil respuesta a una muy buena pregunta, porque esto tiene que ver mucho con dos conceptos clave, el autocontrol y el control externo. Sabemos en psicología que cuando el autocontrol, por la razón que sea, empieza a desaparecer, se empieza a extinguir y precisamente las adicciones atacan a la capacidad que tiene el ser humano de autogestionar su comportamiento, pues no queda más remedio que el control externo. Es decir, cuando a pesar de que hayamos madurado y a pesar de que evidentemente cuanto más pequeño eres, cuanto más niño eres, menos autocontrol tienes y por tanto más control externo se tiene que ejercer. Pero es verdad que empiezas a entrar en una franja, los 14, 15 años, que parece hasta un poco extraño que tengas que estar tan encima de ese adolescente. Pero lo cierto es que cuando se está extinguiendo ese autocontrol por culpa de una adicción, no queda más remedio que introducir el control externo. Contestar de forma radical así, hay que radicalmente quitar el juego, eso lo debe supervisar un especialista, porque en ocasiones una extinción total del juego, que es necesaria, puede generar otras problemáticas, puede generar otros comportamientos a los que el padre o la madre no está preparado. Y por tanto, a veces, como se dice vulgarmente, es peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, todas las medidas, en casos ya que consideraríamos situaciones de peligro o ya de trastorno, conviene siempre que un profesional supervise. Porque es verdad, en ocasiones hay que retirar totalmente el juego, pero eso implica unas medidas y unas consecuencias y unas reacciones que a lo mejor un padre o una madre sin un asesoramiento pertinente no lo va a poder llevar a cabo. Por tanto, respuesta, sí, en principio, desde luego, hay que tomar las riendas de ese juego. Si el adolescente ha perdido el control, pues no queda más remedio que los padres tienen que ejercer ese control sobre él. Pues señor Capafons, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Buenos días. Al revés, gracias a ustedes. Buenos días.